El reino de Dios. ¿Qué es y cómo puede transformar tu vida? ¿Alguna vez te has preguntado qué significa vivir en el reino de Dios? Tal vez hayas oído esa frase muchas veces, pero ¿realmente entiendes lo que implica? Es posible que pienses en el reino de Dios como algo lejano, algo que solo se alcanzará en el futuro. O tal vez lo veas como un concepto religioso, difícil de entender. Pero, ¿y si te dijera que el reino de Dios no es solo algo que se experimentará cuando estemos en el cielo, sino algo que ya está disponible aquí y ahora? Hoy quiero invitarte a descubrir juntos qué significa vivir en el reino de Dios, cómo se manifiesta en nuestras vidas diarias y por qué esta es una de las verdades más transformadoras que podemos experimentar. Porque, a pesar de lo que muchas veces creemos, el reino de Dios no es solo un futuro prometido, sino una realidad presente que puede cambiar cada aspecto de nuestra vida. Así que te hago una pregunta. ¿Estás listo para ver el mundo con una nueva perspectiva? Si la respuesta es sí, acompáñame en este viaje de descubrimiento. El reino de Dios es uno de los temas más profundos y a la vez más accesibles en las Escrituras. Jesús mismo habló de él en numerosas ocasiones, pero ¿qué es realmente el reino de Dios? Para comprenderlo, necesitamos ir más allá de una definición simple y empezar a pensar en el reino como una manera de vivir, un estilo de vida que refleja los valores y principios de Dios. El reino de Dios es la realeza de Dios en acción. Cuando pensamos en un reino, automáticamente imaginamos un lugar, un territorio, con un rey que gobierna. En el caso del reino de Dios, este reino no está limitado por fronteras físicas, ni por tiempo. El reino de Dios se refiere al gobierno soberano de Dios sobre todas las cosas, el dominio de su voluntad y el cumplimiento de sus propósitos en el mundo. Jesús, en el Evangelio de Mateo, nos dice que el reino de Dios está cerca. Mateo 4:17. Esto no solo se refiere a un futuro lejano, sino que Jesús está anunciando que el reino de Dios ha llegado en él, en su persona, y que a través de su obra nosotros podemos participar de ese reino hoy. El reino de Dios no es algo que se vea necesariamente con los ojos físicos. Jesús mismo lo dijo en Lucas 17:21, el reino de Dios está dentro de ustedes. Este reino, en primer lugar, es un reino espiritual que cambia el corazón y la mente de aquellos que lo reciben. Cuando aceptamos la soberanía de Dios sobre nuestras vidas, comenzamos a vivir bajo sus principios, lo que nos lleva a experimentar una transformación interna profunda. 2. El reino de Dios es un reino de justicia, paz y gozo. Uno de los aspectos más maravillosos del reino de Dios es que, a diferencia de los reinos humanos, no está basado en el poder, la violencia o el control. El reino de Dios está caracterizado por la justicia, la paz y el gozo. Romanos 14:17 nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí encontramos que el reino no se trata de lo material, de lo temporal, sino de lo espiritual. Vivir bajo el reino de Dios es vivir en un estado de justicia, donde lo recto y lo justo son valorados y promovidos. Es vivir en paz, no solo con Dios, sino también con los demás, y es vivir con un gozo que viene de saber que estamos en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Este reino tiene el poder de transformar nuestras relaciones, nuestra perspectiva de la vida y nuestra interacción con el mundo. Vivir en este reino significa no solo ser beneficiarios de la paz y la justicia de Dios, sino también ser instrumentos de su paz y su justicia en el mundo. 3. El reino de Dios es un reino de amor y servicio. Jesús mismo demostró en su vida que el reino de Dios no se mide por la riqueza, el estatus ni el poder, sino por la humildad, el servicio y el amor incondicional. El reino de Dios desafía nuestra manera de entender el poder y el éxito, mientras que los reinos del mundo a menudo están marcados por la competencia, la opresión y la vanidad. El reino de Dios es un lugar donde se valora servir a los demás y poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. En el Evangelio de Marcos 10:43-45, Jesús nos dice,
pero entre ustedes no será así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiera ser el primero será esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el tipo de reino que Jesús vino a establecer. Un reino donde el mayor es el que sirve, donde el amor y el sacrificio son la clave para vivir en armonía. Si deseas vivir en este reino, debes estar dispuesto a poner a los demás por encima de ti mismo, a buscar el bienestar de los demás antes que tu propio beneficio. 4. El reino de Dios es un reino de esperanza y futuro. Aunque el reino de Dios tiene una dimensión presente, también tiene una promesa de un futuro glorioso. El reino que comenzamos a experimentar hoy en este momento es solo un adelanto de lo que vendrá. La Biblia nos habla de un reino futuro en el que Dios será todo en todos, donde no habrá más sufrimiento, ni llanto, ni dolor. Apocalipsis 21:4 describe este futuro. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Vivir en el reino de Dios no es solo un llamado a vivir de manera diferente ahora, sino también a vivir con la esperanza de que un día todo será restaurado. Esta esperanza nos motiva a seguir adelante, incluso en medio de las dificultades y los desafíos. Sabemos que hay algo mejor preparado para nosotros, un reino eterno en el cual viviremos en perfecta paz con Dios. 5. El reino de Dios y nuestra responsabilidad. Si el reino de Dios es una realidad presente y futura, ¿cuál es nuestra responsabilidad en este reino? Jesús enseñó en muchas parábolas sobre el reino de Dios y en muchas de ellas nos invita a tomar acción. La parábola de los talentos, Mateo 25:14-30, nos habla de ser fieles en lo que Dios nos ha dado. El reino de Dios no es solo un lugar donde esperamos ser beneficiados, sino un espacio donde debemos ser responsables de lo que se nos ha confiado. Nuestro compromiso con el reino implica vivir de acuerdo con los principios de Dios, hacer su voluntad y ser luz y sal en el mundo. Esto no se limita a actividades religiosas, sino que debe permeabilizar todos los aspectos de nuestra vida diaria, en el trabajo, en la familia, en nuestra comunidad. Como ciudadanos del reino de Dios, debemos ser ejemplos de justicia, paz, amor y servicio. El reino de Dios no es solo un concepto abstracto o una promesa lejana, es una invitación a vivir de una manera que refleje el corazón de Dios, tanto aquí en la tierra como en la eternidad. Es una invitación a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo que no depende de las circunstancias y la justicia que transforma nuestro mundo. Te pregunto, ¿estás listo para vivir como un ciudadano del reino de Dios? ¿Estás dispuesto a ser parte activa de su reino aquí en la tierra, llevando su amor, su paz y su justicia a los demás? El reino de Dios está cerca. No es solo un futuro distante, es una realidad presente que puede transformar tu vida, tu perspectiva y tu propósito. Te invito a dar el paso de ser un verdadero seguidor de Cristo y vivir cada día reflejando los valores de su reino. Gracias por acompañarme en este viaje de reflexión sobre el reino de Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte, compartirlo con otros y dejar tus comentarios, porque vivir en el reino de Dios no es solo un llamado, es una forma de vida que tiene el poder de cambiar todo. Recuerda, el reino de Dios está dentro de ti y está esperando ser vivido en plenitud. Recibe hoy las bendiciones de Dios y hasta la próxima.